9:15 ahora de la mañana, 8:15. Estamos en Es la Mañana de Federico, en tiempo de tertulia. Y camino a Alsasua nos atiende ahora mismo Edmundo Val, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Edmundo Val, ¿qué tal? Buenos días y bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien. Bueno, la última vez que miembros de su partido, de Ciudadanos, fueron a esta tierra a defender la libertad y la españolidad, les recibieron los proetarras con piedras y tuvieron que salir escoltados de ese sitio. ¿Temen ustedes que se repita hoy esta escena? Bueno, pues esperemos que no. La verdad es que, en fin, nosotros en aquella ocasión, efectivamente, aquello fue un espectáculo muy dantesco. Incluso había personas con sierras mecánicas, se arrojaron objetos a los vehículos, insultos, abucheos, de todo. En fin, fue algo tremendo. Esperemos que no sea así. Es decir, nosotros lo único que vamos a hacer a Alsasua es, en primer lugar, a ejercitar nuestra libertad, a ejercitar la libertad que cualquier ciudadano debe tener en cualquier parte del territorio español, y esa libertad nosotros queremos ejercitarla en un mensaje de apoyo claro, sin ningún tipo de fisuras, vehemente, en favor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están en Navarra, y frente a esta política del Gobierno que trata de hacer desaparecer los símbolos del Estado de determinadas partes del territorio por no incomodar a sus socios. En este caso, en Navarra, lo tenemos muy claro, dado que el Gobierno de la Comunidad Foral es del PSOE con Bildu, y lógicamente pues Bildu está encantado y patrocina absolutamente y de forma abierta esta ignominia que se llama el Oste-Gune, y el intentar, el reivindicar, el expulsar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de Navarra, de la misma manera que también lo intentan en el País Vasco y en Cataluña. Bueno, poner el valor... Sí. Disculpe. Lo que vamos a hacer allí es precisamente reivindicar este apoyo, y yo creo que la totalidad de la ciudadanía española está con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por mucho que estos radicales que apoyan al Gobierno de España hagan que el Gobierno de España pues no se manifieste en este sentido, y que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en estos territorios difíciles, pues y te lo dicen además cuando estás con ellos en las manifestaciones y pueden hablar en privado contigo, se sientan muy abandonados por su gobierno. Bueno, poner el valor, esa labor imprescindible, como usted dice, tanto de la policía como de la Guardia Civil, era imprescindible ya de por sí ante lo que va a suceder mañana en Navarra, si nada ni nadie lo remedia, pero con más razón, creo yo, después de los acercamientos de la banda terrorista que hemos conocido en las últimas horas por parte del Ministerio, sabiendo además el coste humano para la Benemérita. Más de 200 guardias civiles fueron asesinados a manos de los etarras durante años en nuestro país. Efectivamente, y con 400 asesinatos todavía sin resolver, respecto de los cuales no existe ningún tipo de colaboración con la justicia, y con zulos de armas que todavía son encontrados, recientemente uno, por ejemplo, en Francia, sin pedir perdón a las víctimas, sin reconocer, en definitiva, la derrota, porque ETA fue derrotada. ETA se rindió gracias a la fuerza y a la unión de los demócratas, a la fuerza, al esfuerzo jurídico de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado, de la Justicia, del Poder Judicial, gracias también a la dedicación precisamente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y habiendo caído por el camino muchísimos inocentes que, al parecer ahora pues tienen que pasar a un segundo plano, porque, como dice el presidente del Gobierno, pues hace 10 años ETA dejó de matar, con lo cual parece ser que eso lo que supone en la mente del Gobierno de España es que no existen las víctimas, ¿no? Las víctimas de ETA han desaparecido, en opinión o en relación con la política del Gobierno de España, para no incomodar, para no molestar a los socios del Gobierno. Y claro, teniendo por delante, además, la tramitación de la ley de presupuestos a partir de ahora de septiembre, pues hombre, qué bien tener contento a Bildu, ¿no?, con el acercamiento de estos presos al País Vasco. Presos por presupuestos, en definitiva, ¿no? Este es el negocio que ha hecho Pedro Sánchez con Arnaldo Otegi en aquella famosa locución de Otegi que decía: tenemos, primera persona del plural, más de 200 presos de ETA, y por ellos tenemos que hacer lo que esté en nuestra mano para que estén en la calle. Bueno, pues lamentablemente lo que sucede es que es simplemente otra piedra más en el camino. Es algo que ya hasta nos deja casi de sorprender, por mucho que nos escandalice, porque esto empieza
con introducir a Bildu y a Esquerra Republicana de Cataluña en la Comisión de Secretos Oficiales, con el desmantelamiento del Centro Nacional de Inteligencia en el País Vasco y en Cataluña, con el cese de Paz Esteban, con el cese de Diego Pérez de los Cobos, de Sánchez Corbí al frente de unidades importantes de la Guardia Civil. Es decir, que es otro paso más en el camino esto del acercamiento de presos, pero es efectivamente algo especialmente sonrojante, duele especialmente, ¿no? Cuando estamos hablando de etarras tan sanguinarios como Henri Parot, la casa cuartel de Zaragoza donde murieron niños, o el caso de Gaztelu, de Chapote, con el asesinato de Miguel Ángel Blanco, de Gregorio Ordóñez. En fin, yo mismo le vi la cara, ¿no? En un juicio por los estragos que causó una bomba en Santa Pola, y curiosamente o paradójicamente el que presidía la sala era Fernando Grande Marlaska, que parece mentira en lo que ha quedado, en lo que se ha convertido, ¿no? Como ha renunciado a sus principios más esenciales de respeto de la convivencia y de lucha contra el terrorismo. Bueno, ustedes también van a participar el próximo 18 de septiembre en esa manifestación contra la imposición lingüística en Cataluña, pero me temo eso será el 18, como digo, pero antes, el día 5, para los más pequeños, para los de infantil y primaria, los niños vuelven al cole en Cataluña y lo van a hacer en la absoluta ilegalidad, porque no se va a cumplir esa sentencia del 25% de enseñanza en español. Efectivamente, y con la complicidad o cooperación necesaria del Gobierno de España, no se nos olvide, porque que la Generalitat de Cataluña no quiera cumplir sentencias, pues bueno, lamentablemente esto es algo ya a lo que nos hemos habituado, ¿no? Ya hemos tenido varias condenas por desobediencia a los mandatos del Tribunal Constitucional y ya sabemos que los independentistas, los separatistas catalanes, solamente aceptan el Poder Judicial español cuando dicta sentencias que les benefician, no cuando dictan sentencias que les condenan, porque entonces son el brazo judicial armado de la derecha española o la imposición del Estado imperialista, califican a España como una democracia de baja calidad, y es este tipo de disparates a los que estamos acostumbrados a escucharles en el Congreso de los Diputados. Pero lo duro, lo que de verdad duele, es que el Gobierno de España, precisamente con sostenerse en el poder un día más, en poder utilizar el Falcon un día más, el poder estar en la Moncloa un día más, ha llegado al acuerdo en esa mesa que llaman del diálogo, que no es más que una mesa de chantaje y de vergüenza, con la Generalitat de Cataluña para blindar que se incumplan las sentencias. Es decir, el Gobierno de España no respeta las sentencias del Poder Judicial, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, refrendada, confirmada por parte de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. El Gobierno de España le ha asegurado a la Generalitat de Cataluña que no se preocupe, que no se va a enseñar en castellano, en español, en las aulas catalanas. Ese fue el acuerdo al que llegó Bolaños en la última mesa de chantaje, en la última mesa de la vergüenza con Esquerra Republicana de Cataluña. Y mientras tanto, las familias, ¿qué? Porque esa sentencia lo que reconocía era el derecho de las familias a que sus hijos recibieran la educación al menos en un 25% en castellano, además de la educación en catalán. Es decir, sin postergar de ninguna manera la enseñanza en catalán. ¿Y esas familias, entonces qué? Pues fíjese, ¿sabe qué es lo grave? Que esto no estaría pasando, esto no tendría lugar si el Gobierno de España hubiera interpuesto recursos de inconstitucionalidad, conflicto de competencias con la Generalitat de Cataluña en relación precisamente con la impugnación de estos decretos leyes que ha emitido la Generalitat de Cataluña y que nosotros hemos recurrido de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional junto con el Partido Popular, en un recurso de inconstitucionalidad firmado por los dos grupos parlamentarios. Esto, si el Gobierno de España hubiera planteado este conflicto de competencias, por virtud de lo que dispone el artículo 161 de la Constitución, hubiera llevado a la suspensión inmediata de los efectos de estos decretos leyes que el Parlamento de Cataluña emitió, convalidó, ratificó, al único objeto de incumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que obligó a este tribunal precisamente a tener que plantear ante el Tribunal Constitucional también la cuestión de inconstitucionalidad. Pero el Gobierno de España, como digo, no está dispuesto efectivamente a que se realice este derecho fundamental que se ha reconocido por parte del Poder Judicial a las familias catalanas, a las familias que educan a sus hijos en el sistema de enseñanza pública catalán. Bueno, el catalizador del nacimiento y sobre todo del auge de su partido se explica y se entiende
sobre todo por Cataluña, y para muchos este también fue su propia sentencia de muerte, al sentirse muchos catalanes no nacionalistas abandonados. Sin embargo, ustedes nunca han hecho esta lectura. Su interpretación ha sido otra bien distinta. Creen que lo que les penalizó, en cierta manera, fue pactar y dar poder al Partido Popular en muchos ayuntamientos y en muchas comunidades autónomas. No sé si mantienen esta interpretación. Bueno, mire, siempre digamos, se ven estos pactos y estos acuerdos siempre. Parece que desde un solo lado, porque también le tengo que recordar cómo, como partido de centro, como partido liberal, como partido que sigue los postulados de cualquier partido liberal europeo que hace efectivamente esto, gobernamos en Castilla-La Mancha en muchos ayuntamientos importantes junto con el Partido Socialista, en Burgos, por ejemplo, con el Partido Socialista, en Alcalá de Henares también. Sí, efectivamente, nosotros hemos dicho que fue un error no los acuerdos con el Partido Popular, sino los acuerdos que otorgaron las presidencias de las 4 comunidades autónomas al Partido Popular, con el poder que eso lleva consigo de poder disolver la Asamblea Parlamentaria Autonómica anticipadamente cuando le venga en gana al presidente, porque es una decisión personal, y habiendo ejercido esta potestad los presidentes de las comunidades autónomas de una forma pues bastante arbitraria, con excepción de Juanma Moreno, desde un punto de vista oportunista, y con la única intención de liquidar o de extinguir a Ciudadanos. Sí, también le digo que desde luego nosotros en Cataluña vamos a seguir peleando por el constitucionalismo, nosotros vamos a seguir siendo esa plataforma política que da voz a los constitucionalistas, a la gente que está orgullosa de ser europea, española y catalana, a esa gente que quiere sacar la bandera de España por la calle sin que le insulten, a esa gente que quiere festejar los éxitos de la selección española también sin que le insulten, a esa gente que quiere que sus hijos sean educados por lo menos en una parte en castellano y también en catalán, y a ser posible también en inglés dentro del sistema público de la enseñanza en Cataluña. Nosotros vamos a seguir peleando por eso, porque el hecho de que mi partido, de que Ciudadanos en un momento determinado dé un salto a la política nacional no significa que dejemos abandonada Cataluña ni este tipo de cosas que se han escuchado alguna vez. Precisamente en Cataluña pues el partido sigue teniendo una raigambre, un apoyo social muy elevado, y desde luego nosotros seguimos participando en todos los movimientos que se siguen planteando allí, como el que acaba de mencionar usted, de Escuela de Todos, el día 18 de septiembre, en donde efectivamente acudiremos a esa manifestación en defensa del derecho a la educación en castellano. Bueno, ¿cómo lleva el escudero de Arrimadas la sublevación contra su líder? Porque ya son más de 400 las firmas que han recogido algunos críticos para pedir el cese de la ejecutiva de su partido y la convocatoria también de una asamblea extraordinaria. Y por si fuera poco, nos hemos enterado de que también han perdido ustedes a su secretario de organización en plena refundación del partido. Bueno, yo quiero poner en valor pues que ese proceso de refundación que lanzamos, que sacamos adelante desde los órganos de dirección política del partido, desde la ejecutiva del partido, pues es un proceso de refundación que ha sido avalado por la inmensa mayoría de los afiliados y de los simpatizantes. Tenemos inscritos en este proceso de refundación con el único objeto de participar en él y de poder aportar sus ideas y de encarar el futuro del partido a más de 2.000 afiliados. Y además, lo que a mí más me importa, no solo afiliados, sino también simpatizantes, personas incluso que en un momento determinado dejaron de votar a Ciudadanos, pero que quieren revitalizar este proyecto y hacerlo de nuevo atractivo para la ciudadanía, y para esas personas, desde luego, son para las que yo trabajo. Que haya una serie de personas que quieren digamos, establecer otro mecanismo u otro proceso, pues la verdad es que me parece bastante poco respetuoso con este sentir muy mayoritario de que el futuro, de que el camino de este partido pasa precisamente por ese proceso sosegado, racional, intelectual, de evaluación de qué son las cosas que hemos hecho mal, y sobre todo de proponer una serie de cambios importantes en todos los aspectos, también respecto a los liderazgos en el partido, para el día de mañana poder
lanzar o relanzar de nuevo este proyecto político en un espacio político, el de centro liberal y reformista, pues que es absolutamente imprescindible para España, que tradicionalmente se encuentra siempre dividida entre rojos y azules, entre rojos y fachas, y parece que no hay ninguna otra opción. Bueno, pues sí que la hay mucha gente que cree en este espacio de centro, y nosotros debemos ser, a través de este proceso de refundación del partido, que ocupe, como ya lo ocupamos, este espacio para dar voz a estas personas que no quieren pertenecer a ninguno de los dos bandos, que no quieren vivir en este estado de crispación constante y de insultos en el que vivimos todos los días en la política, que creen que se puede hacer política de otra manera y que desde luego está abierto a pactar tanto con los socialdemócratas, si es que en este país existe ya la socialdemocracia, claro, y con los conservadores en un proyecto de país, de todo el país, para que no quede en manos de los separatistas, de los nacionalistas, ese régimen de privilegios para sus terruños, que es lo único que van buscando cuando apoyan al gobierno de España. Yo creo por eso que, en definitiva, este es un proceso que está vivo. Yo las cosas que escucho de mis compañeros que están en el proceso de refundación, la verdad es que me gustan mucho. Se ha elaborado una encuesta muy completa en donde ha participado un montón de gente. Yo creo que de ahí van a salir muy buenas soluciones y sobre todo que en ese grupo hay gente muy valiosa, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista técnico, gente muy lista, gente que conoce además este partido prácticamente desde sus inicios y que saben perfectamente qué soluciones proponer a la ejecutiva del partido para poder hacer de Ciudadanos otra vez ese partido liberal, de centro y reformista que resulte atractivo. Y lo de Borja González, nuestro secretario de organización, pues bueno, es una decisión que él ha explicado perfectamente en Twitter, en donde se va además pues dando las gracias a la presidenta del partido por la confianza depositada en él. Yo creo que ha hecho una tarea en estos años tan difíciles, en estos años tan duros, una tarea muy importante de fomento de la participación de los más jóvenes en la vida de Ciudadanos, de organización en los distintos territorios, donde no lo ocultamos de ninguna manera, y lo sabe usted perfectamente, hemos tenido ciertos problemas también de organización. Bueno, él ha trabajado mucho, ha viajado por toda España, ha tratado con todo el mundo cara a cara, siempre ha tenido su puerta abierta y, bueno, pues es una persona que en un momento determinado, como ocurre en cualquier otro partido político, deja ese puesto y ahora vendrá otra persona pues que intentará seguir, ya digo yo que con bastante esfuerzo tendrá que hacerlo, la estela de Borja al efecto de realizar esa importante tarea en cualquier partido político, que es la Secretaría de Organización. Le planteo una cuestión a Alejandro Vara. Sí, don Edmundo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, yo oyéndole con tanto entusiasmo hablar de su partido, que está en momentos complicados, y esta refundación que no sabemos, yo es que creo que haría muy buen papel de secretario de comunicación del Partido Popular. La verdad es que me da la sensación de que lo bordaría. Nadie con tanto entusiasmo es capaz de defender una posición tan complicada. Pero voy a la pregunta y no quiero molestar. Ustedes llegaron a un acuerdo con el PP en las elecciones vascas. No salió del todo bien, pero ahora, por ejemplo, si Feijóo, que tiene otro talante, como bien sabe, distinto al de Casado, les ofreciera a ustedes de cara a la supercita de mayo de las elecciones autonómicas y municipales de ir mano a mano, de ir codo con codo en alguna lista electoral, en alguna comunidad o en algún ayuntamiento, ¿ustedes se lo pensarían o ustedes esa experiencia ya consideran que se intentó y no salió bien del todo y que ya cierran la puerta a todo tipo de acuerdo o de pacto electoral con el Partido Popular? Pues la verdad es que no está en nuestra mente, no está en nuestra idea el ir en ningún tipo de lista conjunta con el Partido Popular. Como lo explicamos en su momento, el tema de Galicia, de País Vasco y de Cataluña lo contamos en los tres sitios. Propusimos al Partido Popular ir en una lista conjunta de constitucionalistas, precisamente por el riesgo enorme, riesgo que luego se convirtió en algunos lugares efectivamente en realidad, del gobierno del nacionalismo separatista, del gobierno de los independentistas, ¿no? Lo mismo en Navarra, por cierto, también con Navarra Suma. Pero en el resto del territorio nacional, desde luego, no ha estado nunca en nuestra mente, no ha estado nunca en nuestra idea el presentarnos conjuntamente en listas con el Partido Popular. Yo creo que sería también defraudar a nuestros propios votantes, a nuestros votantes, que son votantes, lo digo y lo he dicho muchas veces en aquella
errónea estrategia que planteó el Partido Popular de Pablo Casado de tratar de liquidar a Ciudadanos pensando que nuestros votantes iban a acabar votándoles a ellos, nuestro votante no va a votar nunca al Partido Popular. Nuestro votante votará a Ciudadanos o se quedará en casa sin votar. Nosotros tenemos un votante abstencionista, un votante difícil, un votante selecto, en el que en cada competición electoral tenemos que convencerle para que se levante del sillón y el día de la votación acuda a las urnas a votarnos. O nos vota a nosotros o no vota a nadie, no sale a votar a nadie, si es que no hemos sido lo suficientemente hábiles como para incentivarle este voto. ¿Por qué? Bueno, pues porque somos un partido liberal, pero es que somos el único partido liberal. Sí, ya sé que hay otros partidos que reivindican el liberalismo, pero mire, ¿cómo se puede ser liberal cuando no se reconoce el derecho de las personas a morir dignamente? ¿Cómo se puede ser liberal con esta polémica con la que nos levantamos esta mañana respecto a la ley del aborto y si se puede abortar a una edad o a otra edad sin consentimiento, sino solo con información de los padres, cuando se tiene recurrido en el Tribunal Constitucional la ley del aborto, cuando se recurrió la ley del matrimonio homosexual que también permitía además adoptar hijos por este tipo de matrimonios? Pues claro, es que esto no es ser liberal, esto no es reconocer la libertad humana para decidir uno sobre su propio destino con autonomía y con independencia del Estado. Y por el otro lado, por el centro izquierda, bueno, yo creo que ahí no hace falta ni siquiera ni mencionarlo, porque desde luego el Partido Socialista ahora mismo es un partido radical de izquierdas que se ha podemizado, que se ha batasunizado y que se ha echado en brazos de Esquerra Republicana de Cataluña. Pero vamos, si tenemos en cuenta el modelo de feminismo que plantean como un enfrentamiento entre el hombre y la mujer y con un cliché determinado, de tal manera que la mujer tiene que ser de una determinada manera, o estamos hablando de la prohibición de la prostitución, de la ilegalización de las drogas y cosas de este tipo, pues evidentemente nos encontramos con que el único partido que defiende la libertad en España, la libertad en el sentido liberal, pues somos nosotros, somos el único partido liberal. Por eso digo que el proyecto de Ciudadanos y el proyecto del Partido Popular son dos modelos o dos ofertas electorales pues netamente diferenciadas. Y yo sinceramente creo que no es deseable confundir una oferta con la otra, sin perjuicio de luego los pactos a los que se puedan tener lugar una vez que se han celebrado las elecciones en los distintos territorios, claro. Señor Val, también le quiere formular una pregunta a Carmelo Jordá. Hola, muy buenos días. Señor Val, le escucho decir cosas del PSOE con las que yo estoy completamente de acuerdo, por ejemplo, con sus pactos con los terroristas, pero luego le escucho presumir de que tiene pactos con el PSOE en determinados ayuntamientos y sinceramente me sorprende un poco. ¿Cómo creen que sus votantes se van a tomar en esos ayuntamientos se van a tomar esta contradicción en mayo? No le veo yo ninguna contradicción en este sentido. Mire, en Castilla-La Mancha, antes de llegar a este acuerdo con Emiliano García Paje, nosotros suscribimos un documento en virtud del cual Emiliano García Paje se comprometía, en el caso de que tuviera lugar un nuevo referéndum de autodeterminación en Cataluña, hubiera un nuevo pulso al Estado, en apoyar, en reivindicar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. ¿Usted cree que cuando un alcalde de Ciudadanos, por ejemplo, un concejal de Ciudadanos, en un determinado pueblo está viendo su pueblo y trata, por ejemplo, de arreglar de solucionar el problema de un vecino con una salida de humos o dar unas licencias para que se establezca un negocio, realmente importa, es relevante para ese vecino al cual el concejal le está resolviendo el problema? ¿Es relevante que en ese ayuntamiento gobierne Ciudadanos junto con el Partido Popular o gobierne junto con el Partido Socialista? Pues no, porque efectivamente en los ayuntamientos de lo que se trata es de hacer esa política cercana al ciudadano, esa política de resolver los problemas del día a día, esa política de estar en la calle viendo cómo viven tus vecinos. En fin, que yo creo que este argumento que se ha utilizado muchas veces, la verdad es que tiene poco que ver con la realidad de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. Y por otro lado, es que, mire, a partir de la convención política que nosotros organizamos el año pasado, en donde los liberales europeos vinieron a Madrid a certificar que Ciudadanos es el único partido liberal que existe en España, pues dejaron muy claro que los partidos liberales en toda Europa
son partidos moderados, son partidos de centro, son partidos pragmáticos, son partidos que pretenden que en la economía existan impuestos bajos y que los empresarios sean los dinamizadores de la economía creando progreso, riqueza y empleo, y que, sin embargo, en el aspecto social, pues son también partidos avanzados que creen en el estado del bienestar, que creen en el estado prestacional, que creen que el Estado debe favorecer y facilitar la vida de los ciudadanos. Y estos partidos políticos en toda Europa gobiernan en las regiones de esos estados y también en el Estado a nivel nacional, o bien con los conservadores o bien con los socialdemócratas. Y no tengo más que poner... ¿Que han pactado con terroristas y separatistas? Por eso es por lo que no llegaríamos jamás a un acuerdo con Pedro Sánchez, porque es que no tiene nada que ver la socialdemocracia alemana con la socialdemocracia española. Pero eso no quita para que en un ayuntamiento en donde, por supuesto, la repercusión con respecto a los pactos con Bildu, pues ya me contará usted, en el Burgo de Osma, en Lerma o en cualquier pueblo, eso qué relevancia tiene al efecto de realizar una gestión eficiente de la política municipal. Absolutamente nada que ver. Pero la filosofía de los partidos liberales es exactamente esa. Con Pedro Sánchez no se puede pactar, porque Pedro Sánchez es una persona que hoy dice una cosa y mañana dice la contraria, porque Pedro Sánchez lo único que busca es mantenerse un día más en el poder. Y para eso le da lo mismo poner a España de rodillas delante de Bildu, delante de Esquerra, delante del PNV, o realizar un gobierno absolutamente de ultraizquierda en contra, por ejemplo, de los empresarios, como está haciendo Yolanda Díaz de Unidas Podemos respecto a la indexación de los salarios al IPC, que es una auténtica barbaridad en relación con el combate efectivo contra la inflación. Claro, ¿cómo vas a pactar con un gobierno así? Pero fíjese cómo en Europa efectivamente se pacta por parte de los liberales con los socialdemócratas que lo son de verdad. Como he dicho antes al responder otra pregunta, es que el problema de España es que gracias a Pedro Sánchez, o por culpa de Pedro Sánchez, ha desaparecido la socialdemocracia. Es que ya no tenemos un modelo de socialdemocracia como puede ser el de Scholz en Alemania o en otros países de Europa, ese modelo de centro-izquierda, ese modelo que cree en una política, bueno, no liberal, sino una política más intervencionista, pero que cree en el estado del bienestar, que cree en la unidad de la nación. Pedro Sánchez no cree en la unidad de la nación, y fíjese las medidas que adopta de defensa de colectivos vulnerables, tanto sacapecho del gobierno más progresista de la democracia, pues fíjese cómo las medidas que adopta son muchas veces de naturaleza regresiva y son muchas veces medidas que tratan de favorecer a los más ricos. Cuando establece la disminución de los impuestos indirectos, como es el caso del IVA, ¿a quién está beneficiando más? Pues a los que más gastan. ¿Y quién gasta más? Los más ricos. No está beneficiando a los más pobres con este tipo de medidas, a los colectivos más vulnerables. En definitiva, que Pedro Sánchez es una persona de la que no te puedes fiar, que no tiene palabra, que no tiene ética de ninguna manera y con la cual es absolutamente imposible alcanzar ningún acuerdo de gobierno para la nación. Señor Val, no le robamos más tiempo, que sé que hoy tiene un día importante y complicado al mismo tiempo. Ojalá, de verdad, si lo deseamos todos los que integramos esta mesa, que puedan ustedes ejercer y ejercitar esa libertad en nombre de todos los españoles. Gracias. Un saludo. Muchas gracias a vosotros, un placer. Bueno, estas vacaciones saben que estamos empeñados en que ustedes no vuelvan con una multa de recuerdo, que tan solo traigan instantáneas agradables. RadarBot es un avisador de radares 100% legal que cumple con la nueva normativa de la DGT, por lo tanto no hay sanción si ustedes utilizan esta aplicación durante su trayecto. RadarBot te avisa de todos los tipos de radares que ustedes se vayan a encontrar, los fijos, los que son de tramo, esas cámaras que están siempre escondidas en los semáforos. Además, la navegación se puede hacer aunque ustedes no tengan conexión a Internet. Funciones exclusivas para los profesionales de transporte, que esto es imprescindible. Y también es compatible con CarPlay y Android Auto. Ustedes lo único que tienen que hacer es descargárselo, esa versión además premium, que es totalmente gratuita, sin ningún compromiso, y ya lo saben, venir de las vacaciones sin ninguna multa. Y ahora vamos a escuchar a nuestros oyentes. Vanessa, a ver de qué han opinado. Hoy hemos hecho en el contestador, Sara, una prueba piloto de esa especie de Tengo una pregunta para usted, que va a tener lugar el lunes en Moncloa. Y es interesante porque no creo que ninguna de las preguntas que vamos a escuchar después de la pausa coincida con la que le va a hacer al presidente el lunes ese grupo de elegidos por Moncloa. Después de la pausa. Es la mañana. Es radio.